Qué increíble es estar acá celebrando al más grande héroe de todos los tiempos, amén, que es Jesús. Acá tenemos todos reunidos, estamos la Liga de la Justicia reunidos, estamos también los Avengers acá, estamos todos juntos, realmente alabando al más grande héroe de todos los tiempos, que es Jesús, amén. Vamos a orar, familia, para escuchar la palabra de Dios. Dios Padre Santo, muy buenos días, Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias, Padre Santo, porque podemos venir a ti el día de hoy a aprender de tu palabra. Señor, Padre, lo más precioso que nos has dado ha sido tu Hijo Jesús, el más grande héroe de todos los tiempos. Gracias, Padre, porque podemos glorificarte a ti por medio de tu Hijo. Gracias, Jesús, por salvar nuestras vidas. Gracias, Jesús, por salvar a la humanidad. Gracias, Jesús, porque hoy podemos alabarte el día de hoy. Padre Santo, abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, a tu palabra, y permite, Dios, que la palabra sea entrando y cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir, Padre Santo. Padre, guíanos el día de hoy, glorifícate a Padre Santo, y todo esto lo oramos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. A ver, qué increíble, chicos. Estamos acá en el servicio especial de superhéroes. Amén. ¿Quién está animado el día de hoy a escuchar la palabra de Dios? Amén. Y nos encantan las historias de superhéroes. Nos encantan las historias de superhéroes por muchísimas razones. Y todos nosotros conocemos superhéroes, ¿verdad? Por acá veo al Capitán América. Amén. ¡Qué increíble! También veo a los señor y señora increíble, amén. Están por ahí, veo a Hulk, veo a One Piece, bueno, todos conocemos siquiera algún superhéroe, ¿verdad? Está por ahí Hulk, está también Aquaman, está también el fantasma, ya fue, era Moonlight. Si ves un fantasma, no es un fantasma, es Moonlight, amén. Y los superhéroes nos encantan, ¿verdad? Porque son hombres y mujeres, muchos de ellos también son aliens y mutantes, amén. Pero que tienen una vida bastante particular, tienen un testimonio particular, y lo mejor de todo es que tienen una moralidad, y por su buena voluntad quieren que la justicia. Nos encanta porque quieren buscar la justicia y no temen en dar su vida por la justicia y por los inocentes. Algo que me encanta de las historias de los superhéroes es que tienen siempre pensamientos muy profundos. Una de las frases más famosas de los superhéroes son una que dice Batman. Se pregunta, ¿por qué nos caemos? Bueno, para que podamos aprender a recuperarnos. Nosotros nos caemos y realmente Dios permite nuestras caídas. ¿Para qué? Para fortalecernos. Muchos de estos superhéroes tienen muchas de las enseñanzas son espirituales. Daredevil, acá que Aymar está vestido de Daredevil también, para los que no sabían qué era. Si era Daredevil, que no sé. Bueno, él dijo una vez, un hombre puede hacer la diferencia. Un hombre puede hacer la diferencia. Y es verdad, Jesús nos enseña, Jesús es el mismo ejemplo de que un hombre puede hacer la diferencia. Otra gran frase de la Viuda Negra dice así: en algún punto todos tenemos que elegir entre lo que el mundo quiere que seamos y quienes queremos ser. El mundo nos va a querer dar una identidad. El mundo va a querer ponerte una identidad, pero es tu decisión que tienes que decir quién vas a ser. Una muy gran famosa del Hombre Araña, con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y realmente amamos a los superhéroes porque nos enseñan realmente cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y aunque nos gustaría mucho, ninguno de estos superhéroes es real. Aunque nos gustaría que realmente estos superhéroes existieran, ninguno de ellos existió ni existirá. Cada uno de ellos fueron historias creadas por hombres y mujeres bastante creativos, ¿verdad? Pero ninguno de los superhéroes realmente vivió. Pero eso no es motivo para perder la esperanza, ¿amén? ¿Por qué? Porque hace 2000 años, al otro lado del mundo, existió un héroe. Un héroe que realmente
salvó al mundo. ¿Quién es ese héroe? Jesús. Un hombre que con sus enseñanzas moldeó el pensamiento de las futuras generaciones. Y hoy estamos acá 2000 años después, ¿qué? Glorificándolo a Él. Amén. A diferencia de todos los superhéroes que vemos en las películas, la historia de Jesús no fue creada. Y tenemos evidencia histórica de la vida, de las enseñanzas y de las obras de Jesús. ¿Estás animado el día de hoy por eso? ¿Amén? Es increíble. Y Jesús, lejos de ser un personaje ficticio, fue el hombre cuya vida partió la historia en dos. Amén. Por si no te has dado cuenta, es el 2023 después de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús mismo partió la historia. Jesús mismo fue el más grande héroe de todos los tiempos. Vemos que probablemente Jesús haya sido el que inspiró a los superhéroes. Realmente en una página web que encontré de los superhéroes dice así, hablando de los superhéroes, dice: se puede hablar así de su estructura de valores morales, generosidad, sacrificio y autocontrol, piedad, etc., que convierten a los superhéroes en verdaderos santos, modernos, salvadores del mundo dentro de la misma auténtica tradición cristiana. ¿Qué quiere decir? Que Jesús mismo puede haber iniciado el movimiento de superhéroes, porque Él fue el primero y el único superhéroe que ha existido realmente en la historia, siendo Él y solo Él el verdadero héroe de la humanidad y de todos los tiempos. Por eso, familia, en el día de hoy la clase se titula Jesús, el más grande héroe de todos los tiempos. Amén. Y el primer punto se titula un héroe lleno de verdad, de gracia y verdad. Dice así: un héroe lleno de verdad y gracia. Vamos a ir a Juan 1, versículo 14 al 17. Vemos, familia, que como dije antes, solo ha existido realmente un héroe en la historia, y ese es Jesús. Y vemos acá, ¿qué hacía Jesús tan especial? ¿De qué estaba lleno Jesús? Bueno, vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 14. Y déjenme saber, familia, cuando estén ahí conmigo. Amén. Amén. Juan 1, versículo 14, dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo? Que acá Dios mismo, Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre los hombres. Como Superman llegó de otro planeta. Pero vemos que Jesús no llegó a otro planeta, Él venía directamente desde Dios. Amén. Por eso vemos que muchos de estos superhéroes que vemos ahora realmente tienen similitudes con Jesús. Jesús vino de Dios y Superman de otro planeta, ¿verdad? Pero vamos acá, nos está hablando la misma palabra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero dijo que llegó lleno de ¿qué? Dice en el versículo 14, de gracia y de verdad. Vamos a seguir leyendo. Y el Verbo, dice en el número 15, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Jesús, un héroe lleno de gracia y de verdad. Y esto muchos de nosotros no entendemos. ¿Qué es verdad y gracia? Bueno, dice la misma palabra de Dios que Jesús vino al mundo lleno de gracia y de verdad. Y son dos características que Jesús tenía. Pero ¿qué es gracia y qué es verdad? Bueno, gracia en lo que es el griego es charis. Se escribe charis. Ese significa proporciona alegría, placer, dulzura, encanto y bondad amorosa. Entonces Jesús venía lleno de amor, de bondad, ¿verdad? Pero no solo de bondad y generosidad y alegría y placer. Dice que también venía lleno de verdad. ¿Qué es verdad? Aletheia en el griego, y significa alguien objetivo, de acuerdo con la verdad. Vemos acá, la verdad es la verdad, algo que realmente no cambia. Y Jesús tenía el balance perfecto entre ¿qué? La verdad y la gracia, ¿verdad? La verdad y la gracia. Y muchos de ustedes dirán, pero eso suena bastante simple.
Pero realmente esto, más que ser simple, es casi un superpoder que tenía Jesús de nivelar lo que era la gracia y la verdad. Como seres humanos, todos tendemos a estar llenos o de mucho amor o de mucha verdad. Pero realmente Jesús encontró el balance de estos dos. Pero no sé si te has dado cuenta cuáles son esas personas que están llenas de gracia y de amor. Esas personas que realmente no despelucan ni una pluma, ¿verdad? Esas personas que son fáciles de llevar, nos entendemos bien con ellas y realmente son las personas que siempre son acogedores. Amén. Pero la verdad es que muchas veces cuando tenemos mucha gracia sin verdad, realmente eso no es amor. Gracia sin verdad no es amor. ¿Por qué? Porque alguien lleno de gracia sin verdad es simplemente una persona que busca, ¿qué? Agradar a las demás personas. Una persona que siempre está dispuesto a ¿qué? A acogerte, pero nunca está dispuesto a decirte las cosas que tienes que cambiar. ¿Están conmigo, familia? Y muchas veces nos preguntamos si esas personas que están llenas de gracia realmente les agradamos o realmente simplemente quieren agradar a los demás, quieren que las personas se agraden de ellos mismos. Un gran ejemplo es, bueno, muchas veces vemos esto en las iglesias y puede pasar inclusive acá, que estamos llenos de gracia, pero que no somos capaces de decir las cosas. Yo recuerdo que antes yo iba en Colombia a una iglesia con personas que había crecido con ellos, pero después de los años ellos me vieron haciendo drogas y después, antes de decirme cualquier cosa, me dijeron simplemente: está bien, todos somos pecadores. Y sí, es verdad, todos somos pecadores, pero tienes que decir algo si ves algo. Pero no solo eso, él no simplemente me dijo esto, simplemente me acompañó a hacer drogas a mí también. ¿Qué clase de gracia es esa? ¿Qué clase de amor es esa si no existe la verdad de por medio? Un gran ejemplo de cómo Jesús nos enseña a realmente estar lleno de gracia y de verdad está en el libro de Colosenses. Vamos, Juan, contigo. Es en Gálatas 6. Vamos, bro. Gálatas 6. Y vamos a leer cómo muchas veces podemos estar llenos de gracia y no de verdad. O muchas veces podemos estar llenos de verdad y no de gracia. En Gálatas 6, versículo 1, Jesús nos enseña cómo estar lleno de gracia y de verdad. Gálatas 6, versículo 1 dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Amén. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces, ¿qué es estar lleno de gracia y qué es estar lleno de verdad? Bueno, una persona que está lleno de gracia y no de verdad ve a su hermano pecando y no le dice absolutamente nada. No es capaz de decir, no es capaz de confrontar a las personas, y ese es el gran problema de las personas que están llenas de gracia. Muchas veces puede pasar, ¿por qué? Por personas que pueden llegar a ser cobardes, porque no son capaces de muchas veces pasar por rosas con las personas por decirles la verdad. Vemos acá que no estamos amando a una persona si vemos su pecado y no estamos diciendo o haciendo nada al respecto. Estar lleno de gracia sin estar lleno de verdad no es amor verdadero. Estas personas llenas de gracia nos aceptan por lo que somos, pero nunca nos ayudan a convertirnos en quienes deberíamos ser. Amén. Pero acá la escritura nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Qué quiere decir eso? Si ves algo, haces algo. Y eso es estar lleno de verdad. Por el otro lado, una persona que está lleno de verdad, ¿qué dice? Bueno, una persona que está lleno de verdad es admirable. ¿Por qué? Porque tiene convicciones profundas acerca de lo que es la verdad. Tiene convicciones profundas acerca de lo que es bueno y está malo. Pero nuevamente, cuando una persona está llena de verdad, sin gracia, simplemente puede ser una licencia ¿para qué? Para ser brusco y ser ¿qué? Ser un poco rudo con las personas. Las personas llenas de verdad son leales a su causa, pero sin gracia nos preguntamos si realmente son leales a las personas. ¿Entiendes? Una persona que está llena de verdad simplemente te va a decir siempre lo que tienes que hacer, pero no lo hace desde un corazón que quiere amarte.
Vemos que Jesús, el mejor y más grande superhéroe de todo, él tenía un gran balance entre lo que era la verdad y la gracia. ¿Están conmigo, familia? Y al final, al no encontrar un balance entre la gracia y la verdad, terminas buscando la aprobación de los demás o terminas buscando siempre tener la razón, sin importar si las personas te aman o no. La vida de Jesús estuvo siempre llena de gracia, pero vamos a seguir leyendo. En Gálatas 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlos con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Cuál es el primer paso cuando alguien es encontrado en pecado? Tenemos que ir a restaurarlo, pero tenemos que hablar del pecado. Una persona que no tiene la verdad no va a hablar del pecado, por lo tanto no puede ayudar a la persona realmente. Pero si vemos a que alguien está en pecado, humildemente tenemos que restaurarlo. Una persona que está llena de verdad diría algo, pero no ayudaría a la otra persona. Pero el versículo número 2 dice así: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Amén. Acá es lo que está diciendo la escritura, es estar llenos de gracia y de verdad. Un hermano o una hermana peca, ¿qué tenemos que hacer? Ir y hablar con él. Pero no solo decirle lo malo que está haciendo, sino que ayudarlo con su carga. Un gran ejemplo de esto para mí son todos los hombres de Fortaleza. Amén. Cada uno de los hombres de Fortaleza. ¿Por qué? Porque yo veo que ellos están estudiando con hombres, pero les dejan, no tienen miedo en dejarles saber los errores que alguien está cometiendo. Si no estás teniendo una relación con Dios, adivina, ellos te van a decir exactamente lo que está pasando. Pero no se quedan ahí, no se quedan solo simplemente en decir la verdad, sino que todos los días van a estar llamándote, te van a estar enviando sus tiempos con Dios, te van a estar preguntándote cuándo pueden orar y te van a ayudar a acercarte a Dios. Amén. Los hombres de Fortaleza son un gran ejemplo de estar llenos de gracia y de verdad. Amén. Dice así cumpliremos la ley de Cristo. Vemos que Jesús, cada uno sabe, y si ha leído la Biblia, sabes que Jesús nunca tuvo miedo de decir la verdad. Si tenía que enfrentar a los religiosos y crear un poco de fricción entre las personas, Jesús no tenía problemas con la fricción. Jesús no le interesaba si tú le gustabas a él o no, porque no estaba ahí para agradar a nadie más que a Dios. Cuando tú tienes problemas en decirle la verdad a las personas, realmente no estás siendo fiel a Dios. Estás siendo más fiel a las personas, porque quieres más agradar más a las personas que a Dios mismo. Amén. Pero vemos que Jesús no tuvo problema en decir siempre la verdad, pero sabemos que no hubo nadie más lleno de gracia que el mismo Jesús. Recordemos cuando la mujer que había cometido adulterio cayó a sus pies. Él fue el único que no la juzgó. Pero vamos acá, tenemos que ver, no podemos tener gracia sin verdad, y no podemos tener verdad sin gracia, y sabemos que Jesús estaba lleno de los dos. Amén. Ese es el héroe más grande de todos los tiempos. Amén. Segundo punto, un héroe lleno de sabiduría y humildad. Un héroe lleno de sabiduría y humildad. Vamos a ir a Filipenses 2. Y este es el gran superhéroe de todos los tiempos. Y recordemos, familia, este superhéroe no fue inventado por hombres. Amén. En Filipenses 2 vamos a leer de Jesús. Vamos a leer Filipenses 2, versículo 5. Y dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Noten, familia, que todas las características que tenía Jesús, la misma Biblia nos llama a imitar también. ¿Qué quiere decir eso? Que como Jesús fue el más grande héroe de todos los tiempos, tú y yo también podemos ser ¿qué? Héroes. Porque podemos imitar a nuestro Dios. Y la Biblia dice en el número 5 así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Familia, acá la escritura nos dice que Jesús era en naturaleza como Dios.
Jesús era Dios en la carne y como habíamos leído en Juan 1, Él era el verbo hecho carne. Él venía de parte de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, como Dios, era omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Lo sabía todo. Jesús lo sabía todo. ¿Qué quiere decir? Él conocía todas las cosas del mundo. Jesús fue el hombre más sabio que jamás haya pisado la tierra. Tenía todo el conocimiento del mundo y era el más sabio de todos. Y sabemos por la historia de la Biblia quién fue el segundo hombre más sabio del mundo. Salomón. Jesús podría haber vivido como Salomón, lleno de riquezas, ¿verdad? Lleno de gloria, lleno de lujos y placeres. ¿Pero qué? Jesús no consideró el ser Dios y su sabiduría como una ventaja. No, Jesús, siendo naturaleza como Dios, se rebajó voluntariamente por ti y por mí. Jesús mismo, sabiéndolo todo, teniendo todo el poder, se hizo un siervo para ti y para mí. Que Dios mismo, que el más grande héroe de todos los tiempos, el más sabio, el único hombre que alcanzó la gracia y la verdad a su máximo potencial, Dios mismo, se rebajó voluntariamente por nosotros y se humilló a sí mismo, muriendo en la cruz. Jesús fue un héroe lleno de ¿qué? De sabiduría y de humildad. Para muchos nosotros, el día de hoy, como cristianos, a veces la meta como cristianos a veces parece ser conocimiento, conocer más de Dios, conocer más de la Biblia, y creemos que ese es el ¿qué? Creemos que a veces ese es el objetivo de ser cristiano, conocer de la Biblia, más y más y más, y querer ser más sabio día y día. Y aunque esto no es malo, este no es el objetivo del cristianismo. El objetivo del cristianismo no es aprender más de la Biblia, es aprender a amar a Dios más y más todos los días. Es aprender a amar a tu prójimo más y más todos los días. Y muchas veces la sabiduría que vamos adquiriendo dentro de la misma iglesia no es la sabiduría de Dios. Una cosa es saber mucho acerca de la verdad y de la Biblia, y otra muy diferente es tener la madurez para aplicar la verdad a tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a ir a Santiago 3. Y Santiago 3 nos va a dar la diferencia entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del mundo. Santiago 3, versículo 13. Vamos a ver la diferencia entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del mundo. Dice en Santiago 3, versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Amén. ¿Qué quiere decir acá? Que la sabiduría de Dios tiene como consecuencia dos cosas: obediencia y humildad. Si día a día tú estás en la iglesia y te estás haciendo más obediente y más humilde, esa es la sabiduría de Dios. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Un hombre realmente sabio en la iglesia es quien su conocimiento lo lleva a temer más a Dios. Eso es verdadera sabiduría, hacer más como Jesús. Pero por otro lado, la misma Biblia nos dice que existe la sabiduría satánica, diabólica. La sabiduría satánica da paso al orgullo. ¿Qué quiere decir esto? Ese sentimiento de superioridad, y viene de tener mayor comprensión de la Biblia. Muchas personas, al comprender más de la Biblia, lamentablemente se vuelven más arrogantes que humildes. Y eso es una sabiduría que proviene del mundo. Una persona que diariamente está aprendiendo la Biblia, que es mundanamente sabia, aunque sabe mucho, aún crea problemas en la iglesia, porque no aprende a ser humilde aún. Una persona que es mundanamente sabia, aunque sabe mucho, aún crea división entre las personas. Mientras que la sabiduría de Dios da paso a la humildad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios nos deja entender que se necesita un carácter fuerte
para aplicar la sabiduría. ¿Cuál es ese carácter? Vamos a leer en el versículo 17. Vamos, Juan. ¿Qué carácter tenemos que tener tú y yo para saber manejar realmente las verdades de la Biblia? Y la sabiduría que nos da la Biblia dice así: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amén. Ese es el carácter que tú y yo hoy podemos crear para saber manejar la sabiduría de Dios. Una persona que no tiene estas cosas, ¿qué va a pasar? La sabiduría que va adquiriendo solo le sirve para ser más arrogante y realmente menos humilde. ¿Están conmigo? La sabiduría mundana y el orgullo va a ser una verdadera tentación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahorita nadie tiene más de 5 años, aparte de 2 personas, en la fe. Pero ¿qué pasa cuando tengas 15 años en la fe? ¿Quién vas a creerte tú? ¿Qué va a pasar cuando tengas 25 años en la fe y te llegue una persona a decirte que estás mal? Vemos que muchas veces esto va a poder ser un verdadero obstáculo en nuestro crecimiento espiritual. Hoy quiero preguntarte, ¿eres más humilde que cuando empezaste a estudiar la Biblia? ¿Eres más humilde que cuando empezaste a estudiar la Biblia? ¿Eres más humilde que cuando te bautizaste? Un gran ejemplo de eso es nuestros hermanos Sai, nuestra hermana Sai, nuestro hermano Josué. Amén. ¿Por qué? Porque ellos ahora son supremamente humildes a la dirección. No se ponen a renegar absolutamente a la dirección de nada, porque al final ellos ya están contentos. Y eso no es el tema anterior que hemos hablado la semana pasada. Pero yo quiero preguntarte, ¿eres más humilde que cuando te bautizaste? Si la respuesta es sí, amén. La sabiduría de Dios ha entrado a tu vida, amén. Pero si la respuesta es no, es tiempo de volver tu mirada a Jesús. Es tiempo de volver la mirada a Jesús. La verdadera humildad borra las ilusiones de grandeza y nos hace sentir que necesitamos más de Jesús, amén. Jesús fue el hombre más sabio de todos, pero fue el hombre más humilde de todos también. Porque con gran sabiduría viene gran humildad. Y si la sabiduría que tenemos no nos hace humildes, es una sabiduría que proviene del mundo. Y como dice la Escritura, es diabólica. Pero ese es el héroe que servimos tú y yo el día de hoy. Un héroe que está lleno de sabiduría y humildad. ¿Ven? ¿Están conmigo, familia? Y ese es el héroe que tú y yo hoy podemos imitar. Entonces, si hoy viniste de superhéroe, hoy puedes ser un superhéroe. ¿Por qué? Porque estás siguiendo al héroe más grande de todos los tiempos, que es Jesús. ¿Amén? Tercer y último punto. Un héroe lleno de amor y servitud. Un héroe lleno de amor y servitud. Vamos a ir a Mateo 20, versículo 28. Y en esta escritura que vamos a leer, realmente se reúne todo lo que Jesús vino a hacer en el mundo. En Mateo 20, versículo 28. Déjenme saber cuando estén conmigo, familia, ahí. Mateo 20, versículo 28. Nuevamente, familia. Hoy no venimos a celebrar a ningún superhéroe, excepto al verdadero héroe de todos los tiempos, que es a Jesús mismo. Pero vemos que Jesús estaba lleno de humildad y sabiduría. Estaba lleno de gracia y verdad, pero también estaba lleno de amor y servitud. En el versículo 28 del capítulo 20 de Mateo dice así: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esta declaración resume toda la misión de Jesús. Jesús no vino a que le sirvieran. Jesús no vino a que le sirvieran, pero vino a ¿qué? A servir. En un mundo donde a menudo se fomentan los intereses personales, lo que yo pueda sacar por mi cuenta. En un mundo donde se promueve el egocentrismo, Jesús se destaca como el máximo ejemplo de amor y de servitud de todos los tiempos. Amén. El sacrificio de Jesús no fue un caso aislado el último día de su vida. No, el sacrificio de Jesús no solo fue un día en la cruz. No, el sacrificio de Jesús duró
todos los días de su vida. ¿Qué quiere decir? La realidad es que Jesús cargó con su cruz todos los días. ¿Por qué? Porque sirvió todos los días. La única diferencia es que en el último día de su vida, la cruz se tornó sólida. La realidad es que Jesús cargó su cruz todos los días, sirviendo a los demás. La única diferencia es que en el último día de su vida, la cruz se tornó sólida. ¿Qué quiere decir? Que realmente solo fue en el último día de su vida donde realmente cargó una cruz que material, ¿verdad? Una cruz dura. Pero Jesús cargó la cruz todos los días, sirviéndonos a nosotros. Jesús enseñó a miles y miles de personas todos los días. Jesús lidió con el pecado de las personas y las enseñó a caminar el camino de Dios. ¿Están conmigo? Jesús sanó físicamente y espiritualmente a miles de personas. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a que le sirvieran. Jesús vino a servir. Jesús alimentó espiritualmente y físicamente a miles de personas. Y al final dio el máximo sacrificio de todos. Y es la razón por la cual tú y yo hoy podemos tener salvación. Es la razón por la cual tú y yo ya no tenemos que ir al infierno por lo que hemos hecho. Ya no tenemos que pagar por las consecuencias de nuestro pecado. Jesús es el verdadero y más grande héroe de todos los tiempos. Amén. Pero no solo por lo que hizo, sino por el legado que nos dejó también a cada uno de nosotros. Vamos a ir a Juan 13 y llevamos el legado. Amén. En Juan 13 tenemos que ver todas las cosas que estamos leyendo el día de hoy. No fueron cosas que Jesús simplemente tenía, no, fueron cosas que Jesús nos quiso enseñar a cada uno de nosotros. Y en Juan 13 vamos a leer exactamente lo que Él intentaba hacer con cada una de las cosas que Él hacía. Tenemos que entender, familia, que Jesús nunca hizo nada si no tuviera un propósito. Jesús nunca hizo nada en su vida, nunca dijo nada que no tuviera un propósito mayor detrás de lo que hacía. Y esto es lo que vemos en Juan 13, versículo 12. ¿Están ahí, familia? Juan 13, versículo 12 dice: ¿qué está pasando acá? Vemos que después de Jesús haber pasado un tiempo con sus discípulos, ven a Jesús ponerse una toalla, amarrarse una toalla en su cintura. Y dice que echó agua en un recipiente y comenzó a ¿qué? A lavarle los pies a sus discípulos. Este era un trabajo dedicado simplemente para los ¿qué? Para los esclavos. Porque en este tiempo las personas andaban en chanclas, en carreteras llenas de polvo. Esto era realmente algo bajo. Esto solo lo hacían los sirvientes. Pero vemos acá Jesús poniéndose su toalla en un recipiente, poniendo agua y empezar a lavar los pies de sus discípulos. El versículo 12 dice así: cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Vemos acá que Jesús nunca hizo nada que no tuviera un propósito mayor con esto. Jesús nunca dijo nada si no tuviera un propósito mayor con todo esto. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Que tú y yo pudiéramos imitarlo. El acto de servicio de Jesús no solo fue un día. El sacrificio de Jesús no fue solo un día en la cruz. El acto de servicio de Jesús no fue solo un día lavando los pies a los discípulos. Fue de todos los días estar sirviendo a todas las personas. Hoy quiero preguntarte, el día de hoy, ¿estás siendo un verdadero imitador de Jesús? ¿Estás siendo un verdadero imitador de Jesús? ¿Cómo puedes responder esa pregunta? Viendo cuánto estás sirviendo a tus hermanos. Tú sabes realmente si estás imitando a Jesús dependiendo de lo mucho que estés sirviendo a tus hermanos. ¿Qué tanto estás sirviendo en tu charla el día de hoy? En tu charla bíblica, en ese grupo de personas que están ahí con un propósito: salvar almas. ¿Qué tanto estás sirviendo tú? Te quiero preguntar, si tú salieras de la charla bíblica, ¿tendrían menos estudios o los mismos? ¿Tendrían menos estudios o los mismos? Hay discípulos acá que aún
nos llamamos cristianos, pero no estamos ayudando a nadie a ser un cristiano. Y estamos bien con eso. Hay personas que tenemos acá, no estamos estudiando la Biblia con nadie y nos da igual. ¿Realmente estás imitando a Jesús? Jesús no vino a que le sirvieran. Jesús vino a servir. ¿Está conmigo, familia? Si la charla no te tuviera, ¿se dejaría de hacer algo en la charla o todo seguiría común y corriente? ¿Se notaría tu ausencia en la charla? Hay discípulos que aún están viviendo la vida, ¿qué? Prebautizo, ¿verdad? Esa vida donde estás esperando a que todavía te guarden una sillita. Esa vida donde aún estás esperando que te traigan la comidita. Porque muchas veces a nosotros nos trajeron la comida cuando estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Y nos guardaron también un asiento. Pero aún seguimos viviendo la vida prebautizo. Yo quiero que me sirvan, sin entender que no. Tú has muerto a ti mismo y ya no vives tú, sino vives por quien murió por todos nosotros, que es Jesús. ¿Amén? Sí, amor. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Como un verdadero imitador de Jesús? Bueno, si lo estás haciendo es porque estás sirviendo a tus hermanos. Personas que me inspiran mucho son, felizmente, nuestros hermanos más jóvenes. Y yo quiero levantar a nuestra hermana Abigail. ¿Amén? ¿Abi? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella con unos meses de discípula es la que está encargada del video, de ponerlo. Ella está sirviendo en todo. También una hermana que me inspira, nuestra hermana Darla. ¿Amén? Yo soy de las personas que llega a las 9 de la mañana y llegué la semana pasada y veo a Darla. Y yo, hermana, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? No, vine temprano porque quiero servir. Quiero ver qué hay para hacer. Y llega a las 9 de la mañana, no tiene que, nadie la llamó. Y este es el secreto. Un servidor no espera que lo llamen para servir. Simplemente se ofrece a servir. Amén. Vamos. Y sí, nuestro hermano Josué también es un servidor. Amén. Es increíble. Y vamos acá, hay muchos más. Y realmente el reino de Dios somos servidores. ¿Por qué? Porque tenemos al hombre más servicial de todos los tiempos, que es Jesús. Amén. Eso es imitar a Jesús. Pero se requiere de humildad y de amor por los demás. Mientras nos esforzamos por seguir el ejemplo de Jesús, recordemos que la verdadera grandeza no proviene de ser servido. Las personas allá afuera, entre más grandes, entre más gloria, menos sirven y esperan ser servidos, pero no en el reino de Dios. En el reino de Dios, el grande será el que sirva a los demás. Hoy yo quiero preguntarte, ¿estás imitando a Jesús? En conclusión, familia, Jesucristo es el más grande héroe de todos los tiempos. ¿Amén? Es el único superhéroe que realmente pisó la tierra. Entonces lo siento, Superman no existe. Amén. Lo siento, Capitán América tampoco. Pero Jesús sí, y es mejor que todos los superhéroes en conjunto. Amén. Él es el único que realmente ha salvado a la humanidad y nos ha permitido el día de hoy poder estar un día con Él en el cielo, a pesar de nuestro pecado. Amén. Pero vino a la tierra no para ser servido, sino a servir. Su vida y sus enseñanzas ejemplifican la humildad, el desinterés y el amor. Y ese es el Dios que tú y yo hoy servimos y que tú y yo hoy podemos imitar. Vamos. Hoy tú y yo podemos llegar a ser superhéroes o superheroínas también, siguiendo el ejemplo de Jesús. Primero, estando llenos de gracia y de verdad. No tengan miedo de hablar del pecado de la persona que tienes al frente. Eso es amor. Pero no simplemente habla lo malo. Ayúdala a cambiar. Ayúdale con las escrituras. Ayúdale con oración. Ayúdale a hacer seguimiento con sus luchas. Pero no te quedes callado. Eso no es amor. Otra forma en que podemos realmente imitar a Jesús es estando llenos de sabiduría y humildad. Amén. Y esto es algo que va a pasar. Cada uno de nosotros va a aprender todos los días más y más de la Biblia. Eso es un hecho. Pero no que te vuelva más humilde. No es un hecho. Hoy, que todo lo que estás aprendiendo te haga simplemente ser más como Jesús, más humilde. Y el tercer punto, estando llenos de amor y servicio. Una gran frase que oí es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué? ¿Por
Porque este es el propósito. El propósito es servir. Si tú estás acá, ¿es para qué? Para que seas más como Jesús y empieces a servir. Con estas cualidades, familia, podremos ser más como Jesús. ¿El qué? El más grande héroe de todos los tiempos y que para Jesús sea toda la gloria.